Abordaje del paciente pediátrico con disminución aguda del nivel de conciencia. Bueno, ¿qué es la conciencia? La conciencia es el estado en el que uno tiene conocimiento de sí mismo y su entorno, y este también es un conjunto de procesos neurales que permiten a un individuo percibir, comprender y actuar en el ambiente interno y externo. La definición de estado de conciencia en el paciente pediátrico tiene un sesgo bastante grande debido a los rangos de edades que manejamos en estas edades, ya que el nivel de conciencia no es posible percibirlo hasta una edad aproximada de 5 años. Por lo tanto, tenemos que tomar, en el caso de los pacientes preescolares, lactantes y recién nacidos, otras medidas para tratar de valorar la conciencia, ya que en esta edad es imposible poder realizar una valoración de acuerdo a estas definiciones del estado de conciencia. Bueno, los niveles de conciencia, de acuerdo al estado con mayor conocimiento de lo que ocurre en el entorno, al de menor conocimiento de lo que está ocurriendo, va de la conciencia íntegra al coma. De acuerdo a lo siguiente, vamos a pasar en una serie de etapas que se dividen en la siguiente. La primera es conciencia íntegra, posteriormente continuamos con confusión, letargo, obnubilación, estupor y coma. Siendo la confusión la dificultad para la memoria y seguir órdenes, así como teniendo alucinaciones y desorientación. Posteriormente, después de la confusión, pasamos al letargo. En este, las funciones mentales, motoras y del habla van a estar muy lentas y también va a haber un grado de desorientación. Posteriormente, la obnubilación, se pueden obedecer órdenes simples únicamente y va a haber una respuesta con frases sencillas, pero a un estímulo mayor que en las dos previas. Durante el estupor, el paciente no responde si no se realiza un estímulo bastante vigoroso que incluso pueda producirse con dolor, y en esta etapa va a haber una respuesta verbal con sonidos inapropiados. Y posteriormente, a la última etapa de esta progresión, vamos a llegar al coma, en el cual no va a haber una respuesta a estímulos, los ojos van a permanecer con ambos párpados cerrados y va a haber una falta de respuesta. En el paciente comatoso es bien importante recordar que puede haber una respuesta motora, de la cual hablaremos más adelante. Sin embargo, recordar que los reflejos motores pueden permanecer aún en pacientes comatosos, ya que son reflejos que se encuentran a niveles inferiores a lo que son la corteza cerebral, el mesencéfalo, el puente, incluso el bulbo, estando muchos de estos a nivel de lo que es la médula, por lo que una respuesta motora refleja el dolor, no necesariamente nos habla de un nivel mayor de conciencia. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que el nivel conciencia depende de ambos hemisferios cerebrales, el sistema reticular activado y conexiones entre ellos. El sistema reticular activado, si recordamos un poco de anatomía, vamos a tener que este viene desde lo que son niveles inferiores a nivel de la médula y que va subiendo a través de lo que es el bulbo, el puente, el mesencéfalo, y va a tener conexiones con lo que es la corteza cerebral. Si hay alguna alteración a nivel de lo que es la corteza cerebral, el sistema reticular activado o sus conexiones, vamos a tener que va a haber una disminución del estado de conciencia o del estado de alerta. La lesión puede ser a cualquiera de estos niveles y puede ser ya sea por causas físicas o por causas tóxicas o por alguna otra causa que veremos más adelante. Dentro de las etiologías, a nivel de lo que son los pacientes pediátricos, vamos a tener que la podemos dividir en dos grandes grupos. Estos grupos van a ser alteraciones estructurales y no estructurales, siendo más frecuentes las no estructurales, dejándole un 5% aproximadamente en población pediátrica para las causas estructurales de disminución del estado de conciencia. Las estructurales van a ser menos frecuentes, como ya lo mencioné, requieren un manejo urgente, ya que pueden producir una mayor lesión, y en la población pediátrica y específicamente en adolescentes va a ser esta la que está asociada con mayor frecuencia a traumatismos. En cuanto a las no estructurales, vamos a tener que es la más frecuente con un 95% y suele ser de una instauración subaguda que va a llevarse a cabo en horas o días. En ese sentido, es imprescindible identificar las causas tratables de forma inmediata que obligan a tomar medidas terapéuticas urgentes, ya que de no tomar esta actitud, en el caso de los pacientes pediátricos, podemos producir una lesión importante a nivel de lo que es el encéfalo con sus posteriores
alteraciones que nos pueden producir a nivel de cualquiera de las funciones mentales de los pacientes pediátricos. Continuando con las etiologías, vamos a ver que en las causas estructurales podemos tener traumatismo craneoencefálico en cualquiera de sus modalidades. Puede haber infecciones que pueden ser empiema o abscesos. También vamos a tener causas vasculares y estas pueden ser una hemorragia, puede ser una trombosis o puede ser una isquemia. También puede haber algún tipo de tumor y también puede haber hidrocefalia en cualquiera de sus formas. De las no estructurales, pues vamos a tener que puede ser causado por encefalopatía hipóxico-isquémica, por algún tipo de infección a nivel de lo que es meninges o lo que es propiamente el tejido encefálico. Encefalopatía hipertensiva también nos puede dar una causa de disminución del estado de alerta. Alguna alteración metabólica, alteraciones endocrinológicas que pueden ser, por ejemplo, el hipotiroidismo, una insuficiencia suprarrenal. Intoxicaciones que en el caso de la pediatría pueden ser prácticamente de cualquier tipo y también convulsiones y un estado posictal. Bueno, dentro de la valoración del paciente comatoso vamos a tener que no nos vamos a separar mucho de lo que es el enfoque sistemático del PALS. Esto vamos a tener siempre que tenemos que realizar primero una valoración inicial, valorando cómo se encuentra la respiración, la coloración y si el paciente se encuentra o no con adecuado estado de alerta. En este caso, como estamos valorando alteraciones neurológicas, en ese momento de la valoración inicial veremos si el paciente se encuentra con un riesgo vital o no se encuentra con un riesgo vital y de acuerdo a esto procederemos a la evaluación primaria, la cual pues incluye como siempre nuestro ABCDE. Y dentro de la A vamos a ver si la vía aérea se encuentra permeable o no se encuentra permeable. Y evidentemente, de acuerdo a cada alteración que encontremos durante nuestra evaluación, iremos interviniendo como mejor le convenga a nuestro paciente. Si tenemos un paciente que tiene disminución del estado de alerta con una vía aérea que no es sostenible o que no es permeable, pues el paso que tenemos que realizar es una intubación orotraqueal o aseguramiento de la vía aérea con cualquiera de sus formas. Posteriormente tenemos que evaluar una buena respiración y esta la vamos a valorar de acuerdo a cómo se encuentra la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, el trabajo respiratorio y si se encuentran ruidos agregados en lo que es la auscultación de ambos campos pulmonares. Posteriormente pasamos a la circulación y en este caso valoraremos la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura de las extremidades, la calidad de los pulsos, así como la temperatura de las extremidades. Posteriormente, en este caso, pues el paciente ya habremos visto a nivel de lo que es la valoración inicial qué clase de déficit neurológico y en este momento de la valoración primaria, el curso PALS nos recomienda tener o usar la escala AD-VEI. Y en este caso es la A si el paciente se encuentra alerta, la B si responde a la voz, la D si responde al dolor y la I es si el paciente se encuentra inconsciente. Posteriormente procedemos a la exposición y valoraremos si el paciente tiene algún tipo de lesión en piel o lesión en la cabeza y vamos a valorar la temperatura que tenga nuestro paciente al momento de nuestra valoración primaria. Posteriormente, terminando la valoración primaria, la evaluación del paciente comatoso necesita enfocarse en las causas neurológicas que podamos determinar con nuestra exploración física y nuestro interrogatorio de una manera rápida y concisa. Por lo tanto, en esta ocasión, pues yo le sugiero que durante la anamnesis valoremos como muy concentrados en la parte neurológica de nuestro paciente. Interroguemos la rapidez de instauración de la pérdida del estado de alerta, el lugar en donde esto ocurrió, qué había en ese lugar, si en ese lugar hay personas mayores que pudieran tener algún medicamento, si en el lugar hubiera algún tipo de sustancia que el paciente pudiera haber ingerido, el momento de presentación, y esto es asociada a las dos previas, haciendo una correlación entre todas, y los antecedentes personales y familiares, y así como si nuestro paciente tomara algún tipo de tratamiento previo, buscando alguna causa dentro del entorno del paciente pediátrico que nos pudiera explicar la situación en la que se encuentra o en la que nos llega nuestro servicio de urgencias. Posteriormente, y una vez que hemos terminado la anamnesis, podemos pasar a una exploración física rápida, enfocándonos principalmente en la valoración neurológica. Y con esta, pues vamos a usar la escala de coma de Glasgow, que si bien ha sido usada
o más ampliamente usada a nivel de lo que es trauma de cráneo, pues nos va a servir para valorar en este momento el estado neurológico de nuestro paciente en forma general, también así las pupilas, buscando el reflejo fotomotor y el consensual, así como la postura en la que se encuentre el paciente. Una vez que revisamos de manera rápida la escala de coma de Glasgow, las pupilas y la postura, pasamos a una evaluación sistémica y posteriormente a una evaluación neurológica detallada. Continuando con la evaluación del paciente comatoso, es bien importante identificar o buscar de manera dirigida los signos de herniación cerebral inminente, ya que en este momento o en esta parte de la evaluación podemos salvar el pronóstico del paciente e incluso la vida del mismo. Entonces, signos que nos pueden hablar de una herniación cerebral inminente, pues es una midriasis unilateral fija con o sin hemiparesia contralateral, una midriasis bilateral fija, postura de descerebración o de corticación, un deterioro neurológico progresivo y en forma más tardía o cuando el paciente ya tiene un estado más avanzado de herniación, vamos a tener lo que es la tríada de Cushing, que está caracterizada por hipertensión arterial, bradicardia y una respiración irregular. Recordando siempre que la hipertensión arterial y la bradicardia tenemos que evaluarlas de acuerdo a la edad del paciente que estemos vigilando en ese momento. Dentro de la exploración neurológica vamos a tener se tiene que evaluar el nivel de profundidad del coma y esto se va a realizar siguiendo la escala de coma de Glasgow y de acuerdo a esta la vamos a realizar por edades en el caso de nuestros pacientes. La sugerencia es que la escala modificada de Glasgow para paciente pediátrico se realice en pacientes menores de 5 años. Posteriormente vamos a revisar las pupilas nuevamente, vamos a revisar cómo se encuentra el tamaño de cada una, cómo responde cada una a la luz, cómo responde la pupila contralateral al estímulo luminoso de la otra pupila y cómo se encuentra la simetría de ambas. De acuerdo a los movimientos oculares del paciente, pues vamos a ver cómo se encuentra la mirada en reposo, si existe desconjugación de la mirada, si presenta nistagmo horizontal, reflejos oculovestibulares y oculocefálico. Recordando que en pacientes que no se encuentran en coma, estos no van a poder ser evocados y recordando siempre cuál es la traducción de cada uno. Y en ese sentido, pues vamos a tener que el reflejo oculocefálico lo vamos a realizar moviendo lateralmente la cabeza del niño, siendo una respuesta positiva cuando hay movimiento hacia el lado contralateral de la mirada conjugada. Si no hay este movimiento, podemos considerar que hay una lesión a nivel de los núcleos de los nervios tercero, cuarto y sexto craneales. En cuanto a los reflejos oculovestibulares, estos los vamos a realizar recordando siempre que se debe valorar la integridad de ambas membranas timpánicas y los vamos a realizar usando agua fría, colocándola a nivel de lo que es el conducto auditivo externo y esperando una respuesta con movimientos de la mirada hacia el lado que se estimuló. También tenemos que valorar las respuestas motoras, recordando que estas pueden ser simétricas apropiadas, asimétricas e inapropiadas. Y lo que quiero decir con esto es recordar que las respuestas asimétricas y las inapropiadas nos pueden hablar de una lesión bastante grave en nuestro paciente. También es importante valorar la respiración, ya que de acuerdo al patrón respiratorio que presenten los pacientes, vamos a poder darnos una idea de aproximadamente cuál es el nivel de la lesión con la que nos estamos enfrentando en este momento, antes de los estudios de imagen. Y como había comentado, y quiero hacer nuevamente hincapié, buscar los signos de herniación cerebral. Esto que presento aquí es la escala de coma de Glasgow. Aquí se refiere que en este lado vamos a tener en esta columna lo que es la respuesta que se busca en pacientes que son menores de 5 años. Aquí dice menores de 1 año, pero se acepta que sea hasta menores de 5 años. En esta, respuestas en pacientes pues ya escolares y adolescentes, y esta es la calificación que le vamos a otorgar. Siendo así que pues los pacientes en esta edad, en la edad pediátrica, de acuerdo a la escala de coma de Glasgow modificada, pues no van a poder tener una adecuada interacción, o más bien dicho, una interacción de la misma manera que van a tener niños más grandes. En cuanto a la valoración de la postura, en esta imagen les presento el caso de una flexión de las extremidades secundario a un paciente que presenta datos ya de decorticación, y en este punto le vamos a dar 3 de puntuación de Glasgow, y esta es una hiperextensión de descerebración dándole 2 puntos de Glasgow.
En cuanto a lo que comentábamos de las pupilas, siempre es bien importante valorar que las pupilas se les evalúa la simetría, que ambas sean simétricas y se les denomina isocóricas, que ambas respondan adecuadamente al estímulo luminoso y que respondan también al estímulo de la pupila contralateral. En el caso de la anisocoria vamos a tener que una diferencia de 2 milímetros o más entre una pupila y otra, pues ya nos está hablando de un signo de herniación y es bien importante tenerlo bien definido y buscarlo de manera intencionada a nivel del paciente que tiene disminución del estado de alerta. La miosis es cuando tenemos las pupilas entre 1 y 2 milímetros y la midriasis es cuando estas están mayores a 4 milímetros. En cuanto a la valoración neurológica, vamos a tener que, de manera principal, vamos a tener 4 tipos de hernias. En esta imagen podemos observar lo que son el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y lo mismo de este lado, así como el cerebelo. Y en este caso vamos a ver que tenemos en el número 1 una herniación del giro del cíngulo y esta nos va a producir pues una clínica diferente a la que nos pudiera producir una herniación uncal o una herniación transtentorial propiamente, así como una herniación de las amígdalas cerebelosas, recordando siempre que esto puede producirse de acuerdo a la causa que ya sea estructural o no estructural en el caso del paciente en coma pediátrico. En cuanto a lo que mencionaba hace un momento de los tipos de respiración, vamos a tener que, de acuerdo a cómo sea el patrón de nos podemos dar una idea de a qué nivel se encuentra la lesión cerebral, siendo este patrón el tipo de Cheyne-Stokes, y este se va a asociar a lesiones a nivel de lo que son el encéfalo propiamente, a nivel de lo que es el diencéfalo. Este tipo de respiración vamos a tener que va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria progresivo que irá disminuyendo hasta presentar una pausa en el tiempo y volviendo a empezar de menor a mayor y posteriormente a menor nuevamente. Aquí en esta imagen podemos observar que esto es un periodo de 1 minuto aproximadamente. Posteriormente, en niveles más bajos vamos a tener lo que se denomina hiperventilación central, que podemos asociar a metabolopatías y que esta va a ser, como su nombre lo indica, pues datos de taquipnea, va a ser una frecuencia respiratoria rápida y el nivel de lesión se puede asociar a nivel de mesencéfalo. Posteriormente vamos a tener un tipo de respiración que se denomina respiración apnéustica, en la que vamos a tener disminución de la frecuencia respiratoria, pero con aumento de la inspiración como tal, con disminución de la frecuencia. Y este nivel de lesión vamos a tener que se va a encontrar a nivel de lo que es el puente. Este tipo de respiración que vemos aquí es una respiración que se denomina atáxica, que vamos a tener aproximadamente al nivel de lo que es la unión del puente y el bulbo, y esta pues va a ser una respiración completamente errática, en la que vamos a tener periodos de taquipnea asociados a polipnea, con hipoventilación entre estos, y cuando tengamos una lesión a nivel de lo que es ya la médula propiamente, por arriba de C4, pues vamos a tener lo que se denomina apnea como tal. Dentro de las pruebas complementarias que se sugieren para realizar en los pacientes que llegan con disminución aguda del estado de alerta, coloqué en mayúsculas y con negro lo que es la glicemia capilar. Cuando el paciente recién llega con nosotros y vemos que tiene una alteración del estado de conciencia, la glicemia capilar es básica prácticamente cuando el paciente llega, ya que es una causa reversible de manera inmediata de la disminución del estado de alerta. Posteriormente procedemos a realizar una química sanguínea completa con electrolitos séricos, pruebas de funcionamiento hepático, pruebas de funcionamiento renal y electrolitos séricos, buscando que no haya alguna alteración en cualquiera de los componentes que acabo de mencionar. También se solicitará una biometría hemática, tratando de buscar que no haya alteraciones a nivel de los leucocitos o a nivel de las plaquetas propiamente. Las pruebas de coagulación se relacionan con lo que mencionábamos en diapositivas previas, pensando en que pudiera haber habido un tipo de hemorragia a nivel del encéfalo. Es necesario que se tomen hemocultivos, ya que una causa de disminución del estado de alerta pueden ser infecciones. Se tiene que tomar también un examen general de orina, así como pruebas toxicológicas en sangre o en orina, de acuerdo a la sospecha clínica que tengamos con este paciente en particular. La punción lumbar se va a llevar a cabo siempre y cuando el paciente no presente datos de inestabilidad hemodinámica, así como datos de herniación encefálica, ya que estas pues son contraindicaciones para que se realice la punción lumbar,
ya que si se realiza en estas condiciones, podría presentar mayor lesión a nuestro paciente. La tomografía de cráneo es un estudio bien importante y si se puede realizar una resonancia magnética, también sería importante hacerla. Dentro de la evaluación del paciente con disminución del estado de alerta es importante tomar un electroencefalograma, tratando de descartar que no tenga datos de crisis convulsivas. Se tiene que realizar un estudio metabólico en líquidos cefalorraquídeos, sangre y orina, buscando metabolitos que se pudieran asociar a la disminución del estado de alerta. Para los estudios virológicos es importante recordar que en edad pediátrica los virus herpes se pueden asociar a encefalitis y, como dato clínico, disminución del estado de alerta. Es importante que si por algún motivo consideramos que nuestro paciente tiene aumento de la presión intracraneal, se solicite la colocación de un monitor de presión intracraneal y, como ya mencionado antes, realizar una resonancia magnética craneal. Dentro del tratamiento, es importante recordar que va a estar dirigido a la causa de lo que hayamos identificado en nuestra valoración previa. Sin embargo, cabe resaltar que no debemos olvidar en nuestro enfoque de ABCD para iniciar este manejo. Por lo tanto, dentro de la A, pues es importante asegurar la vía aérea en caso de que el paciente presente que no sea sostenible y realizar una oxigenación adecuada aportando oxigenoterapia. Tenemos que valorar y tenemos que buscar una hemodinamia eficaz, ya que si no conseguimos podemos producir mayor repercusión a nivel de lo que es el encéfalo. Tenemos que estar valorando la escala de coma de Glasgow frecuentemente, así como la función motora y pupilas, ya que el paciente puede presentar deterioro de la función, así como del estado de conciencia de acuerdo a cómo llegue con nosotros. Realizar glicemia, esto es bien importante y lo había mencionado antes, y se tiene que realizar casi cuando está llegando el paciente, y en el caso de que sospechemos de que nuestro paciente llegue con un periodo posictal o que llegue convulsionando, pues es importante tratar las convulsiones. Dentro del tratamiento también es importante recordar que se deben tener muy en cuenta las medidas generales, y estas son evitar broncoaspiración, mantener una normotermia, evitando siempre la fiebre y la hipotermia, y tener un control hidroelectrolítico estrecho, ya que esto puede coadyuvar a que el paciente continúe con un estado de alerta disminuido.